la exposición del problema que investigué, problema que encontré e investigué. Las preguntas que yo me hago tienen que ver con el momento en que estamos viviendo, no solo en Uruguay, sino en el mundo, que es la transición hay un cambio de época, ¿verdad? Yo ahí lo estoy llamando modernidad, el pasaje a la posmodernidad. Algunos hablan de liberalismo y neoliberalismo, a mí me parece mejor esta denominación que utilizo. Y las preguntas que yo me hago en la investigación básica son: ¿cómo abrir paso a la concepción de transformaciones? ¿Y cuál es el papel de la educación pública? Siempre estamos parados ¿dónde? En Uruguay, ¿verdad? Porque seguramente no debe haber muchos lugares del mundo que puedan preguntarse por el papel de la educación pública en transformaciones. Y tenemos que saber que tenemos esa singularidad. ¿Y por qué me pregunto? Lo vamos a ver ahora. Por abrir paso a la concepción de transformaciones, no solo porque estamos en un momento muy difícil, que eso vamos a hablar, sino porque he percibido, y se percibe todos los días, que es difícil en esta situación de transición de la modernidad a la posmodernidad concebir cambios importantes. Hay una dificultad, que de eso trata mi investigación. Lo que van a ver ahora son los testimonios de los docentes, de los estudiantes, de las madres, contrapuestos con las palabras de orden de las autoridades, de los técnicos. Y voy a referirme muy brevemente a alguno de ellos. Aparecen cosas muy fuertes, ¿no? Estas testimonios, que son los que están en negro, ¿verdad? Que son los testimonios de las personas que trabajaron conmigo, que hicieron talleres, que participaron, yo las entrevisté, pero además hubo muchos talleres con cientos de docentes, por ejemplo. Es lo que está en la letra negra, oscura, y las palabras que aparecen como palabras de orden de las autoridades son las que están en rojo. Yo simplemente lo voy a dejar planteado por qué apareció eso. No es ético, que fue una manifestación de un docente. La situación en que vivimos no es ética. ¿Y en qué circunstancias fue planteado eso? Cuando se planteaba que no saben cómo enseñar, así de simple, en que no pueden incidir en el mundo productivo. Eso lo dijo en un encuentro de trabajadores y empresarios de la pesca, porque también trabajé con trabajadores y empresarios del área del trabajo, soy también especialista en eso, y eso lo dijo un docente en una reunión de docentes, empresarios y trabajadores de la pesca. No podemos intervenir en el mundo productivo desde la educación. Y eso es lo que no encuentran ético, porque se forma a la gente para un mundo productivo que ya está, y ellos no se sienten bien, los docentes, porque el mundo productivo, ellos querrían participar en la transformación del mundo productivo y no pueden. Aquella frase: nos ofrecemos para trabajar en el arreglo de jardín con los niños y las maestras. Eso, 5 madres de un barrio periférico de Montevideo le pidieron una entrevista a la responsable de la educación, la inspectora de educación inicial de primaria. Esas mismas madres fueron que dijeron que las maestras no falten. ¿Qué le llevaron a la
a la inspectora una lista de 5 puntos que vinieron del barrio, les pidieron una entrevista y sé que siguen en esa lucha y que ahora algunas de esas madres están en la Comisión Pro Fomento de la escuela. Entonces, esas palabras, que los maestros no falten, era el primer punto. Y la última, nos ofrecemos para trabajar en el arreglo de jardín con los niños y las maestras. O sea, estaban entre los 5 puntos esos dos, el primero y el último. Esa actitud de la población, querer participar y ayudar a la educación pública y trabajar en la educación pública, ¿no? Que también es algo que la población está ajena, recibe enseñanza, pero no trabaja juntos con. Bueno, adelante. Bueno, ahí está una figura así, nuestro querido José Pedro Varela, que ahora vamos a ver pasar por qué es que lo traigo. En nuestro país ocurre algo que, como estábamos diciendo al principio, no ocurre que nosotros sepamos de ese modo en otros lugares. Y es que la educación pública conquistó determinados atributos, porque además fue una conquista, no fue algo, ya sabemos cómo la Sociedad de Amigos de la Educación Popular tuvo sus relaciones y contrastes con la Torre, y con los hacendados, y con la Iglesia. Es decir, y entonces la conquista de la autonomía formal, ahora esa palabra la vamos a seguir utilizando, fue fundamental para poder transmitir la herencia cultural de la humanidad, porque con las escuelas anteriores o las escuelas religiosas eso no ocurría. Entonces la autonomía que ganó la educación, que conquistó la educación, y la sociedad uruguaya conquistó para la educación, fue en su momento una cuestión central y siguió siéndolo después para la transformación de ese momento, ¿verdad? Estamos hablando de la concepción de transformaciones. Eso ocurrió en este país. La educación pública participó de la concepción de transformaciones, concepción en sentido de concebir, de dar a alguien a nacer, ¿verdad? Y fue sujeto y lugar de experimentación de nueva sociedad en esa época. Las maestras transmitían esa herencia cultural de la humanidad en una clase donde estaban los niños de todas las clases sociales. Aquí fue uno de los 3 primeros lugares del mundo que tuvieron un jardín de infantes donde estaban los niños de todas las clases sociales, en el jardín de infantes, con 3 años. Y bueno, este hecho fue decisivo para que Uruguay transitara de la sociedad tradicional a la sociedad capitalista moderna, por la vía de la República Democrática, porque las bases de esa posibilidad de que toda la población a nivel de la escuela asistiera a un lugar donde se traía una herencia de todo el mundo y que estaban todos los niños de todas las clases sociales en esa sala, ¿no? Yo fui a una escuela que tenía una biblioteca maravillosa y un compañerito de clase que era hijo de un albañil se leyó las obras completas de Julio Verne porque estaban en la biblioteca. Dale. Bueno, ese fue un momento, ¿verdad? Que por algo
ustedes y yo pensamos determinadas cosas porque vivimos en ese país que nació de ese modo. Mi investigación tiene dos dimensiones fundamentales. El tema ese de la autonomía, porque si no hubiera habido autonomía de la sociedad tradicional, no hubiera habido el pasaje a la sociedad moderna como lo hubo. Entonces, la autonomía del constreñimiento económico y político inmediato, tener esa autonomía, pues si no la tienen, nada dicho, no la tenemos, nada dicho. Si estamos constreñidos directamente por la sociedad, por la economía y por el poder político, pues no va a haber nunca transformaciones y no las podría haber existido. Entonces, el tema, la capacidad de concepción solo se puede apoyar en la posibilidad de tener esa autonomía formal de constreñimiento económico y político inmediato. Eso es lo que permite a que se habilite la capacidad de concepción de transformaciones. Por eso son esas dimensiones. Bueno, ya les dije cómo procedí en la investigación, en entrevistas y talleres con estudiantes, madres, docentes, trabajadores, autoridades. Y los autores de referencia míos son Marx, Spinoza y Philippe Sarifian. Bueno, los dos primeros son bastante conocidos. Spinoza es del siglo XVII. Y de él vamos a hablar porque para nosotros fue fundamental. Sarifian es tal vez el más importante especialista en sociología y economía del trabajo del mundo y es mi profesor. Yo me formé con los trabajos de él. Sí. Bueno. Ustedes ven que ahí dice introducción, problema, hipótesis. Lo que hubo antes fue introducción. Ahora vamos a pasar al problema con el cual que yo descubrí. Sinceramente les digo, para mí fue un descubrimiento, ¿no? Sí, lo van a ver con qué dificultad. Y descubrí que hay un problema, un obstáculo que nos impide concebir transformaciones. Bueno, vamos a ver si consigo demostrar que existe ese obstáculo. Y ese obstáculo es lo que ahí se llama la forma. O sea que yo estudio a qué autonomía y a qué capacidad de concebir transformaciones autoriza la forma. Las dos dimensiones, autonomía y capacidad de concebir transformaciones, ¿qué pasa con la forma que ahora la vamos a presentar? Que todos la conocemos. La forma es aquello que está en la parte superior. La forma del sistema educativo. Cada una de esas líneas, que están ahí simbólicamente representadas, son instituciones de educación. La Universidad de la República, ANEP, ANI, el Plan Ceibal, para citar algunas, ¿verdad? Y todas esas instituciones son instituciones especializadas autónomas. Pueden ser entes autónomos, como es el caso de las universidades y de ANEP, o pueden ser otras instituciones que tienen autonomía formal para proceder. O sea, esa condición de poder utilizar, de no estar bajo constreñimiento inmediato del poder político, concretamente. Bueno, ¿quién genera esas instituciones especializadas autónomas? Es el poder político, ¿verdad? Va creándolas separadamente, cada una como institución especializada y autónoma. Y llegan, técnicamente autónomas naturalmente, para poder concebir algo, ¿verdad? Eso es fundamental.
llegan al territorio separadas y en paralelo. O sea que el territorio así las recibe. El territorio, ya ven, es un lugar pasivo, ¿no?, que recibe a las instituciones, no es un lugar, no es sujeto de nada. A ver, yo descubrí que en esa forma está contenido un mecanismo que tiene 3 momentos que están contenidos en el primer momento. Esto lo aprendí contrastando mi investigación de la forma de la educación uruguaya con el capítulo de la mercancía de Carlos Marx. Ese mecanismo yo lo descubrí presente en la forma de la educación y me ayudó a leer, a ese descubrimiento. En realidad no me ayudó, me ayudó a organizar lo que yo estaba viendo en la educación. Me ayudó ese capítulo de Marx, la mercancía. Descubrí que la forma contiene un mecanismo que produce separación en partes parciales autónomas. Es decir, cuando el poder político genera instituciones especializadas autónomas, genera partes parciales autónomas. Separa algo que nunca estuvo unido, porque vamos a aclarar, separa todas esas instituciones, crea nuevas instituciones separadas de las otras. La acción de separación de algo que no estuvo unido es una acción fundamental. Y en el capítulo de Marx, esta acción de separación también está. Ahora vamos a hablar cómo aparece en la educación pública en primer lugar. Origina exterioridad, lógico. O sea, se separan 2 cosas que quedan exteriores, ¿no? Origina una exterioridad. Y una exterioridad, en este caso, las instituciones, la forma, se apropia de la autonomía. Autonomía y concesión es exclusiva de cada parte. La autonomía no es de la educación pública de todo el sistema, sino que es la autonomía de cada parte parcial. Y ya en el momento de la separación en instituciones especializadas autónomas se generan esas partes parciales autónomas que como partes se apropian de la autonomía que queda en exclusividad de cada parte. Es una verdadera apropiación privada, digamos. La institución se apropia de la autonomía, cada una se apropia de la autonomía. Y cada una concibe desde su parcialidad. O sea, los que trabajan con la enseñanza primaria conciben desde su parcialidad, la universidad desde su parcialidad, separadas entre ellas. Y es importante que en la separación ya está la apropiación de la autonomía por cada parte. En la acción de separación ya está la apropiación de la autonomía como algo, la especialización y la autonomía. O sea, el tema de la concepción, que sería la especialización, ¿verdad? Autonomía y concepción es exclusiva de cada parte. Entonces, cada una va a concebir dentro de su parcialidad. Y ahí nos encontramos con cosas impresionantes. Hay unos que tienen, en las universidades, pueden hacer enseñanza, investigación y extensión. Pero ANEP, si va a hacer investigación, va a tener dificultades, porque es exclusiva de las universidades. Entonces ANEP no va a poder y no pudo desarrollar la investigación de la enseñanza
que quedó reducida a la función de enseñanza, que es el tercer momento, es la reducción a la exterioridad. O sea, la educación en ANEP queda reducida, por ejemplo, a la función de enseñanza, sin otras funciones, sin la investigación, sin la extensión, para citar esas tres típicas funciones. Pero eso produce otros problemas, porque hace que los docentes, los trabajadores y los que hacen educación superior sean seres diferentes. Los docentes, hasta hace muy poco tiempo, no tenían derecho y no eran aceptados en los posgrados universitarios. No podían formarse en la universidad como investigadores. Los docentes, eso no ocurre. Miren que esto ocurre en Uruguay, en el resto del mundo, años más pasando la frontera, no es así. Tanto que nuestros docentes formados en los institutos de formación docente de ANEP tienen sus títulos reconocidos desde hace mucho tiempo en Brasil y en Argentina, donde hacen el posgrado, donde son admitidos, en el caso que fuera, para su formación de posgrado. O sea, la formación de los docentes es sin posgrado. La formación de los trabajadores, la formación técnica de UTU, por favor. Entonces, lo interesante es que la separación en partes parciales autónomas ya contiene la exterioridad y la apropiación y la reducción a la exterioridad, porque la educación es sometida, reducida, en el caso de ANEP, a enseñanza, para poner ejemplos. La formación de los docentes es reducida a una formación terciaria no universitaria. Se llama así, está en la ley de educación. Esa palabrita, terciaria no universitaria. Lo mismo los técnicos de la UTU, terciarios no universitarios, que tienen dificultades para revalidar sus créditos en las carreras universitarias, aquí mismo, y ni que hablar para hacer un posgrado. Entonces, ese mecanismo está metido en la forma, en el acto que hace el poder político de crear instituciones especializadas autónomas, está metido ese mecanismo. Es el mismo mecanismo que origina la forma mercado en el capítulo de la mercancía del capital. Ahora vamos a pasar a eso. Bueno, el tema de la simultaneidad queda claro porque en la separación ya está contenido lo demás, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que se genera una exterioridad analítica, que son esas partes parciales autónomas. La forma es una exterioridad analítica poderosa que hace que las instituciones y los humanos que trabajamos en las instituciones tengamos que reducirnos, por ejemplo, a enseñar. Tengamos que reducirnos o separemos la investigación de la enseñanza y la extensión. O sea, lo analítico se nos mete adentro y quedamos reducidos a lo que la exterioridad nos manda. La acción de creación de instituciones especializadas autónomas por parte del poder político, en mi investigación yo lo puedo probar, origina la existencia de dos seres: la forma y la educación pública. Por el mismo acto de creación de instituciones especializadas autónomas, siendo que la forma es más fuerte que la educación pública, mucho más fuerte, porque la reduce, subordina desde esa exterioridad que es analítica, separa, ¿no?
Bueno, y yo me encontré en el capítulo de la mercancía con el mismo mecanismo. ¿Cómo se origina la forma mercado? Que Marx la llama forma valor. Ahí no hace mucho hincapié Marx, pero no solo en esa parte de la mercancía, sino en el capital, muestra que, y ahí lo dice, el mercado tiene su origen en que existen productores privados. ¿Y cómo empezó a aparecer en el mundo? Porque en la sociedad feudal, ¿no? ¿Verdad? Productores privados. Cuando se separó a los humanos de la tierra. La separación ocurre allí y es simultánea con la apropiación. En el caso de los esclavos era apropiación de ellos mismos. O sea, la acción de separación de los humanos de la tierra, de los indios, de los esclavos de África, de los campesinos, ¿no? Está en el origen de la forma de mercado, porque eso es lo que origina productores privados que llevan sus mercancías al mercado. Y es interesante cómo la mercancía, la forma mercancía, es la que manda. Como Marx lo dice allí, clarísimo, las mercancías se dan su valor relativo, se comparan entre ellas. Y en esa comparación sale el valor de cambio de cada una. Su valor de la comparación que las mercancías autónomamente tienen. Y la separación, por lo tanto, del valor de cambio del valor de uso. El valor de uso pasa a ser apenas el sustento material de esa acción de comparación de las mercancías entre ellas. Ahí tenemos una separación analítica entre valor de uso y valor de cambio. Y la tenemos en esa separación original de los humanos de la tierra. Y en la acción de separación de los humanos y la tierra está la apropiación, la expropiación, y está la reducción de los humanos a asalariados, a esclavos, etc. O sea que, ¿qué pasa? Yo ahí tuve que inventar algo. Y el tema ese de las formas hijas. En el caso del trabajo, la forma trabajo, esa también aparece en el capítulo de la mercancía de Marx. ¿Cómo aparece la forma trabajo? Marx en un momento dice, cuando vamos a ver el trabajo se redujo a tiempo de trabajo. O sea, una cosa concreta que es trabajar se transformó, se mide por tiempo de trabajo. Algo abstracto. Una forma, una cosa. Y en el trabajo taylorista se dan todos estos pasos. El trabajo taylorista es la cumbre de la forma trabajo en su forma moderna. Vamos a ver que la forma trabajo tiene otra característica en la posmodernidad. Entonces la forma trabajo moderna, el momento cumbre de esa forma es el taylorismo. ¿Qué hizo Taylor? Un ingeniero americano, norteamericano. Separó el trabajo en operaciones parciales. Y con eso hizo algo impresionante. Separó el trabajo del trabajador. Resulta que la gerencia va a decir, va a crear la forma de trabajo, la gerencia. Lo mismo que el poder político cuando genera las instituciones de educación. La gerencia
dice en un papel, eso en Uruguay yo lo encontré y lo encontramos también en el sistema educativo, le dice, está escrito, qué movimientos tiene que hacer el trabajador con las piernas, con los brazos, con la pierna derecha, con la izquierda, cuáles son los movimientos, los gestos que tiene que hacer para trabajar y qué tiempos. ¿Qué hizo? Partes parciales. Y al hacer, eso se llama prescripción del trabajo. Prescripción analítica del trabajo. Al hacer eso, aparecen dos seres allí. Eso de los dos seres es de Sarifián, me parece fantástico. El trabajo, que está prescrito y es un ser externo al trabajador, que lo constriñe a trabajar, y el trabajador es otro ser. Eso es lo más impresionante que fue para mí en la investigación, la aparición de dos seres, el ser forma y el ser educación pública, el ser forma trabajo y trabajador, ¿no? Y bueno, eso se reitera con las demás formas, ¿verdad? Y yo no estoy estableciendo, lejos de mí, una genética de unas formas ser hijas de la forma mercado. No pretendo eso, simplemente descubro que en la forma mercado existe el mismo mecanismo analítico que existe en todas las demás formas, por ejemplo, la forma república democrática. Esa exterioridad analítica, esa separación en partes, esa apropiación, esa exclusión, por lo tanto, de los que no están adentro de la forma, los que no son especialistas, y esa reducción de los humanos a las formas que les son externas y son analíticas. Sí. Pero para complicar un poquito más mi investigación, ¿qué era lo que la motivaba? La motiva. Estamos en un momento pasando otra época, así como en un momento se pasó de la sociedad tradicional a la sociedad moderna capitalista. Ahora, dentro del capitalismo, estamos en un cambio de época dentro de la sociedad capitalista. ¿Y cómo es que se está planteando esto? Siempre hablando del tema de las formas, en el capitalismo moderno, el taylorismo, lo que está importando es la reducción de los costos de producción. Y los costos de producción de alguna manera se reflejan en los precios que las mercancías, comparándose entre ellas, adquieren. En el capitalismo posmoderno ya está mostrado, y no soy yo, son los economistas que lo dicen, yo no soy economista, por cierto, que el capital especulativo es en una proporción de 3:1 en relación al capital productivo. O sea que el tema de los costos se relativiza totalmente y el capital especulativo presiona con su carácter especulativo al capital productivo y perjudica a muchos empresarios, naturalmente, ¿no? Y ese pasaje de los costos a la especulación trae en la forma hijas, una repercusión muy seria. Yendo al trabajo y a la educación, que son mis especialidades, que había una prescripción de los movimientos del trabajador, ¿verdad? Estaban prescritos analíticamente.
Y la gerencia tenía autonomía formal del mercado. Lo que estaba haciendo la gerencia Taylor era, como tenía esa autonomía, se ponía en una autonomía formal del mercado, generaba la prescripción, es la gerencia la que genera la prescripción, para poder ingresar al mercado en una competencia que tiene bases en costos. Entonces, el objetivo de esa analítica, ese mecanismo analítico y esa separación entre trabajo y trabajador, es que el trabajador produzca más en menos tiempo, bueno, lo que Marx ya planteaba. O sea que la autonomía formal, en el caso del trabajo, en relación al mercado, es lo que permite esa regulación de decirle al trabajador, decir lo que le dice al trabajador es como una regulación, ¿verdad? Es una mediación con el mercado, establecida por las gerencias. Hay una mediación, hay una regulación. La sociedad capitalista moderna está llena de regulaciones. Por ejemplo, en el propio Capital aparece la legislación de fábrica, ¿no? Y era necesario hacer una legislación de fábrica porque se iban a morir todos los trabajadores. Son todas regulaciones que se hacen para que pueda seguir el sistema existiendo. Y son regulaciones analíticas, todas, como la de Taylor. O sea, hay la forma cumple una función mediadora y reguladora de la acción de constreñimiento inmediato del mercado, que es evitado de esa modo, pues si no, no puede haber concepción de regulaciones. Si el constreñimiento es inmediato del mercado, no se puede concebir, que es lo que vamos a ver qué pasa. Entonces, la modernidad estuvo vinculada a esto, a que las formas cumplieron una función mediadora, porque tenían autonomía del constreñimiento inmediato del mercado. Y por eso podían producir regulaciones, analíticas, pero regulaciones. Pues en el capitalismo posmoderno eso ya no funciona. Y aparece una figura nueva, que eso lo señala muy bien Sarifian, que es la prescripción del resultado. No es la prescripción de los contenidos del trabajo, sino la prescripción del resultado del trabajo. Se le dice al trabajador, y eso se le dice a los docentes. Y eso es lo que produce el vacío que ellos hablan. Se le dice al trabajador, en este caso un docente o un obrero en una fábrica, tú tenés que conseguir tal resultado. O sea que lo que está prescrito no son los movimientos o los contenidos de la educación, sino el resultado a alcanzar. En las pruebas PISA, los resultados son los prescritos. Y entonces la autonomía está prescrita, la autonomía del trabajador está prescrita en los resultados. Los resultados están prescritos, se dice, vos tenés que llegar en tanto tiempo a producir esto. Y eso Sarifian lo llama así, autonomía prescrita. No hay autonomía formal, hay autonomía prescrita. Y eso descalifica a las formas hijas, incluida la forma república democrática, yo estoy tirando cosas fuertes, porque empieza a ocurrir un constreñimiento subjetivo inmediato. Las personas son actuadas. El obrero taylorista salía de la fábrica y era un ser libre. Ahora estamos todos, cada uno de nosotros, en la jerarquía que ocupemos, bajo constreñimiento subjetivo inmediato. Y por lo tanto tenemos dificultad muy grande de concebir transformaciones. Bueno, no sabemos, yo llego a esa conclusión,
en la posmodernidad. No sabemos, no podemos concebir transformaciones, no sabemos y no podemos saber dónde nos vamos a parar cuando la autonomía está prescrita. Bueno, ahora Spinoza. Yo uso Spinoza todo el tiempo, es una gran inspiración. La palabra concepción la aprendí con él, y concepción para él es algo que el alma concibe, no le viene pronto de afuera, como lo dice arriba. Es el alma el que concibe, no le viene pronto. Luego, él dice que eso produce constreñimiento, ¿no? Y dice que entonces padecemos una intervención en nuestra subjetividad, porque no podemos concebir. Bueno, esta es la exposición de mi investigación del problema de que no podemos concebir. Yo estoy proponiendo en mi hipótesis, que van a ver ustedes cómo la hipótesis solo puede demostrarse realizándola. Es una hipótesis muy particular. Pero mi hipótesis buscando resolver el problema, ¿no? De tener autonomía y capacidad de concepción de transformaciones en y desde el territorio, o sea, desde aquí. Espacios de autonomía para concebir nuevas determinaciones. Las determinaciones existentes, que son las del mercado, la forma de mercado, la propiedad, la separación, la apropiación, son todas determinaciones. Tiene que aparecer otras determinaciones. Aquí hay una cosa interesante. Parece que tener autonomía está fuera de las determinaciones, ¿no? Que tener poder concebir es porque estoy en una palabra, el tema de la exterioridad. Siempre va a haber exterioridades, entre nosotros somos exteriores, siempre va a haber exterioridades, siempre va a haber determinaciones. El problema es que podamos crear nosotros las determinaciones y que podamos crear nosotros las exterioridades. Sí, es un desafío tremendo. Sí. ¿Cómo es ese espacio que se habilita? Me parece que pasar para atrás. En y desde el territorio. Investigar, diseñar y experimentar. Que no fue lo que hizo José Pedro Varela y lo de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, porque era otro momento y era para hacer surgir una sociedad la moderna. No, pero en este caso, pues es esto lo que debemos hacer, investigar desde el terreno, con las personas y no solo con los especialistas en la política o los especialistas en las ciencias o los especialistas también. Ahí están todos en esas flechas que convergen. Y ahí la especialización puede adquirir un nuevo vuelo, ¿no? Y no quedarse encerrada en la especialización. A partir de problemas, de la formulación de problemas, eso que no podemos hacer hoy en la educación, formular problemas. A partir de problemas críticos, es decir, investigar, diseñar y experimentar. ¿Con qué método? A partir de problemas críticos, soluciones basadas en recursos específicos de territorio. Tenemos que ver cuáles son los recursos que hay ahí para encarar esta tarea.
y los que no hay podemos crear desde el territorio. Y los cambios en la educación y la sociedad, todo eso tiene que ocurrir en simultaneidad. No es que primero vamos a investigar y después vamos a diseñar y después vamos a experimentar. No, porque va a ser muy importante empezar ya experimentando para ver si ese diseño y esa investigación va a algún lugar. Sí. Entonces, volviendo al tema, y desde el territorio, no estoy definiendo el territorio, son las poblaciones que hoy están afuera, incluyendo a los que están dentro de las formas, los especialistas. Por supuesto. El espacio tiene que ser abierto y en ese sentido la autonomía, como es de las partes, cierra los espacios, porque tienen autonomía los que están dentro de la parte. Digo, volviendo al tema de la autonomía. Abierto, convergente, ¿no? Y riguroso, porque ahí se trata, el rigor es fundamental para que ese espacio se pueda sostener y realmente puedan ocurrir transformaciones en la educación y en la sociedad que tienen que ser simultáneas, ¿verdad? Los muchachos se van a formar en la producción de trabajos que van a ser sus trabajos, no el trabajo prescrito o la autonomía prescrita en el trabajo.